Hola, ¿qué tal están? Viajes filosóficos. En este vídeo ofrezco algunos comentarios y reflexiones sobre la relación entre viajar y filosofar, o dicho de otra forma, la importancia de los viajes en el conocimiento, en el aprendizaje filosófico, en la filosofía, en definitiva. Voy a comenzar por un gran filósofo presocrático, el iniciador de la filosofía occidental, que vivió en el siglo VI a.C., Tales de Mileto, y que predijo pues algún eclipse, etcétera, y además fue un gran matemático, astrónomo, etcétera, y filósofo, por supuesto. Diríamos que Tales de Mileto decía que el origen de todo era el agua, y para eso se sirvió de la observación de sus continuos viajes que realizó por Egipto y por otras partes, y eso también le sirvió para analizar y documentarse sobre las matemáticas egipcias, la geometría egipcia, la astronomía egipcia y otras muchas cuestiones que aprendió también no solamente a través de los libros, de las obras que él leía y que estudiaba, sino también a través de sus viajes. Diríamos que el conocimiento en Mileto, en Asia Menor, que estaba enfrente de Grecia, enfrente de Atenas prácticamente, no solamente se difundía el conocimiento a través de libros, de escritos, de conversaciones, también se transmitía ese conocimiento a través de los viajes en barco entre comerciantes, astrónomos, matemáticos, filósofos, geómetras, artistas, etc. Y en definitiva, ese fue el inicio de la filosofía también, no solamente con Tales, sino también con Anaximandro, Anaxímenes y los otros filósofos presocráticos que les sucedieron. Si nos acercamos, por ejemplo, a la filosofía de Platón, pues Platón también viajó bastante, hizo varios viajes a Siracusa para intentar implantar allí pues una especie de república ideal, de un estado ideal que él había dado forma en su obra La República o el Estado, y realmente no lo consiguió, pero diríamos que sus experiencias en ese sentido a través de viajes fueron muy valiosas para el desarrollo de su idealismo, de su filosofía. En ese sentido, pues Platón se desengañó a través de sus viajes en relación con la aplicación de su estado utópico ideal a la realidad concreta, a la realidad cotidiana, aunque él lo intentó hasta sus últimas fuerzas. De hecho, en una última obra, Las leyes, por ejemplo, el propio Platón se muestra desengañado y dice que tiene que haber pues, un consejo nocturno que rija hasta los juegos de los niños, etcétera, etcétera. Pero también aprendió mucho a través de los viajes, no solamente a través de la lectura de obras, etcétera. Aristóteles, que fue amigo y discípulo de Platón, como se sabe, y que estuvo con Platón unos 20 años, desde los 17 hasta los 37 o 38 aproximadamente, en que murió Platón en el año 347, también fue un gran viajero. Viajó por Grecia y por otras partes, y él era de Macedonia, como se sabe, murió en el año 322 en la isla de Eubea, y Aristóteles destacó por ser un gran filósofo y un gran biólogo, un gran naturalista. Él observaba en sus viajes, en sus trayectos, la flora, la fauna, sobre todo los animales, las partes de los animales, y se interesó prácticamente por casi todos los ámbitos del conocimiento. Escribió también muchos tratados, tratado de física, tratado de política, arte poética, literatura, la metafísica, por supuesto, tratados de lógica, el órgano aristotélico, etcétera, etcétera. Y en ese sentido sus viajes también le sirvieron para aprender muchas cosas y por lo tanto fueron algo fundamental también en su formación, porque también observó las costumbres humanas, la naturaleza humana, la psicología humana, y le sirvió para entender antropológicamente cómo son los seres humanos también. Y por supuesto, el viajar también le sirvió para analizar distintos tipos de animales, distintas especies animales, y eso también le fue muy provechoso para el desarrollo de su conocimiento. Por supuesto, además de sus clases, de su investigación continua y constante y enciclopédica, podríamos decir, por parte de Aristóteles, porque era pues también un pensador enciclopédico, se interesaba absolutamente por todo. De hecho, para escribir pues, un escrito sobre las constituciones, sobre la Constitución, pues se leyó pues, unas 158 constituciones de la época. Por lo tanto, era un pensador pues, muy riguroso y muy profundo, y a la vez pues, también se interesaba por todo tipo de conocimientos. Y los viajes también contribuyeron a que destacara como investigador, como filósofo, como biólogo, etc. Ya si nos remontamos, por ejemplo, posteriormente a Aristóteles a Arquímedes, pues Arquímedes también fue un gran físico, un gran sabio, un gran científico, y también destacó por sus viajes, por sus descubrimientos, por ejemplo,
con catapultas y otros mecanismos. Está también pues su investigación sobre la hidrostática, las leyes hidrostáticas, etcétera, y otras muchas cuestiones, como el tornillo de Arquímedes, que es otro invento también magnífico. En definitiva, pues fue físico, matemático, etcétera. Y realmente, aparte de sus estudios, de sus lecturas, de muchísimas obras, etcétera, también contribuyó en cierta medida el que realizara viajes para ampliar conocimientos y para perfeccionar los que ya tenía, compararlos con otros conocimientos de otras partes del mundo, etcétera. Y también incluso Arquímedes se carteaba con distintos científicos de Alejandría de la época, y eso también se realizaba a través de barcos, el mensaje a través de cartas, con barcos en que iban las cartas, que realmente eso servía también como instrumento de comunicación. Los viajes servían así, de esa manera, al conocimiento. De hecho, como se sabe, en Alejandría, cuando se fundó el Museo de Alejandría y la Gran Biblioteca de Alejandría, que llegó a tener aproximadamente 1 millón de rollos, de libros, pues todos los barcos que llegaban con libros al puerto de Alejandría tenían que dejar una copia de los mismos para la biblioteca o algo similar. Entonces, en ese sentido, eso también difundió más el conocimiento y se aprovechaba el conocimiento de otros eruditos, estudiosos, científicos, filósofos, artistas, ingenieros, etcétera, inventores también. Hay que olvidar también a Herón de Alejandría, que contribuyó con sus inventos basados en la fuerza del vapor, y con otros muchos, Ectesibio también, etcétera. En definitiva, los viajes siempre fueron un elemento enriquecedor de las personas en el sentido de ampliar ideas, ampliar conocimientos, ampliar experiencias y profundizar en las mismas, en muchos casos también, etcétera. Incluso en la Roma republicana, un orador político y filósofo como Cicerón, pues también se fue a formar a Atenas, viajó y estuvo en Atenas como mínimo 1 año formándose, y pues también tuvo pues esa intención de viajar para formarse, algo que era bastante habitual en los senadores romanos de la época republicana, en los patricios romanos también del siglo I, del siglo II, del siglo III a.C., que también acudían a formarse más y mejor en Grecia, en Atenas fundamentalmente. Y eso era algo que también suponía pues, aprender en algunos casos el griego, que era un idioma de más prestigio todavía que el latín, etcétera. En definitiva, esa fue una tradición que duró varios siglos, de que pues, muchos romanos fueran, o una parte de ellos fueran a formarse a Atenas o a Grecia. También se puede hablar de Marco Aurelio, el que fue emperador, que nació en el año 121 y murió en el 180, murió con 58 años, asesinado por su hijo Cómodo, probablemente con un veneno o algo similar. Y realmente, pues Marco Aurelio, que escribió su libro Meditaciones, de filosofía estoica, podríamos decir, con reflexiones muy agudas y muy profundas sobre la naturaleza humana, sobre la gente, las circunstancias, la vida, la muerte y otras muchas cuestiones, pues Marco Aurelio también tuvo que viajar en cierto sentido, a veces por placer y otras veces por obligación, porque tuvo que ponerse al mando del imperio para defenderlo contra los intentos de conquista de los pueblos germánicos de la época. Estamos hablando del siglo II después de Cristo, en que amenazaban los germanos limes del Imperio Romano, y él tenía que estar en el frente de campaña, viajando desde Roma al frente de campaña, con sus generales, lógicamente, para defender el Imperio Romano de la invasión germánica. Y eso pues también le enseñó muchas cosas. Por otra parte, él también admiraba muchísimo la cultura helenística, la cultura griega también en general antigua, y eso pues también se observa en sus escritos, en sus meditaciones. Por supuesto, podemos calificarlo como un pensador estoico, había leído a los grandes filósofos estoicos, y realmente pues él desarrolló su propio pensamiento, por supuesto, fijándose en sus lecturas, analizando las mismas y también con sus propias reflexiones al respecto como pensador original, pero también se sirvió de su observación de las costumbres humanas, que también consiguió en buena medida a través de sus viajes, podríamos decir. Posteriormente, en la Edad Media, pues en principio parece que se viaja menos, aunque habría que destacar la figura, por ejemplo, de Marco Polo, que viajó a China con intereses comerciales y de descubrimiento, y al final pues estuvo varios años en esa zona de Asia y luego regresó a Italia
con nuevos productos, nuevas experiencias muy valiosas, que luego fueron desarrolladas en un libro que él escribió al respecto, etcétera. Por lo tanto, también podemos pensar en la ruta de la seda, de Samarcanda, etcétera, que también tuvo una contribución decisiva al intercambio comercial de especias y también de otros productos, y también difundió conocimientos, ideas, etcétera. Por ejemplo, en China ya se había inventado hace bastante tiempo el papel, por ejemplo, algo que era desconocido en Europa, y a través de los viajes se conoció el viaje, se conoció la pólvora, que fue tan decisiva, por ejemplo, en la conquista de los turcos de Constantinopla o de Bizancio, con lo que se puso fin al Imperio Romano de Oriente en el año 1453, como se sabe. Pues todo eso en parte es gracias a los viajes también y a la, diríamos, distribución del conocimiento a través de los viajes, como es lógico. También podemos hablar del Renacimiento en Italia, con figuras como Marsilio Ficino, como Pletón, que vivía en Bizancio y se trasladó a un congreso en Italia, y también difundió ideas nuevas en Italia y su propia filosofía y pensamiento político, religioso, etc. En ese sentido, también en el Renacimiento se puede hablar de figuras como, por ejemplo, Giordano Bruno, que fue un gran viajero, aunque es verdad que fue acusado por la Inquisición, pero viajó por toda Europa, estuvo en Inglaterra, etcétera, y de esa manera amplió sus conocimientos, vivió nuevas experiencias, nuevas sensaciones, etcétera. Aunque, por desgracia, fue condenado a la hoguera en el año 1600 por la Inquisición, y tiene una plaza dedicada en Roma a sus conocimientos y a su vida y a su contribución a la filosofía y a la teología. Diríamos, por desgracia, sucedió eso. No tenía que haber muerto a manos de la Inquisición, pero pues es lo que sucedió. Hay una estatua que honra a Giordano Bruno en la Plaza Campo dei Fiori, Campo de las Flores, que se puede visitar en Roma. Si nos ceñimos ya pues al siglo XVII, pues el propio Locke, John Locke, el creador del liberalismo político, también viajó desde Inglaterra a Europa, una visita cultural, filosófica, podríamos decir, y eso también le sirvió como una experiencia muy positiva. Y si pensamos en filósofos como Hume y Rousseau, pues Hume también viajó por Europa, por Francia, etcétera, y realmente pues eso también le sirvió para su formación, para su mayor conocimiento de la realidad europea, de la realidad de Francia, por ejemplo. Y el propio Rousseau pues viajó a Inglaterra con la compañía de Hume, y también pues conoció las costumbres inglesas, etcétera, y le sirvió también para ampliar sus conocimientos, sus ideas. Era algo pues bastante frecuente en el siglo XVII, XVIII y XIX también realizar viajes como de formación, de conocimiento de esta manera. De hecho, si nos fijamos, hay otras figuras como Leopardi en Italia, que también realizaron distintos viajes, novelistas en el siglo XIX como Stevenson y otros muchos que también realizaban muchos viajes, como Washington Irving, por ejemplo, que escribió Cuentos de la Alhambra, o podemos pensar en figuras de la talla de Goethe y sus viajes a Italia, que plasmó en sus escritos también de una forma magnífica. Incluso filósofos también como Schelling también viajó bastante por Europa, desde Alemania, por Suiza y por otras partes, y también eso le sirvió para no solamente descansar en balnearios, etcétera, sino también para sentirse mejor y para, digamos, ampliar conocimientos. Podemos también analizar a otro filósofo, Immanuel Kant, que es cierto que vivió toda su vida en Königsberg y prácticamente no salió de esta ciudad, de Prusia, que entonces formaba parte de Alemania, actualmente forma parte de Rusia y es Kaliningrado. Pues Kant, aunque no salió de su ciudad natal y vivió en ella dedicado a la investigación, a la enseñanza y a escribir tratados filosóficos de enorme significación e importancia para la teoría del conocimiento, para la ética y etcétera, y para otras cuestiones, antropología y otras muchas. Kant es uno de los grandes filósofos que sabía más de Londres sin haber estado en Londres nunca físicamente que otros que habían viajado a Londres. Por lo tanto, se interesaba mucho por leer libros de viajes que le apasionaban, a no solamente tratados filosóficos o antropológicos o tratados de ética o tratados de derecho, etcétera, sino que también leía muchos libros de viaje y le gustaba la geografía, la historia, etcétera. Por lo tanto, también fue un gran viajero, aunque fuera mentalmente y no físicamente.
en ese sentido, pues es algo extraordinario, podríamos decir. También se puede pues, analizar la obra de von Humboldt, el gran geógrafo, diríamos, y científico, naturalista, podríamos decir, que realizó muchísimos viajes por el Orinoco, por el Amazonas, por Rusia y por otras partes de Europa, fundamentalmente con un afán de descubrir nuevas especies animales, vegetales, informarse también de aspectos geológicos de esos países, porque von Humboldt realmente fue una eminencia en el ámbito de los estudios de la naturaleza, de los estudios geológicos también, y pues escribió varios libros contando las experiencias de sus viajes, los minerales que había recogido, las tribus con las que se había encontrado, un análisis de las mismas, reflexiones sobre todo eso, y luego también pues, hizo distintas aportaciones al mundo de la ciencia a través de sus viajes en el siglo XIX. Y existen distintos libros que recogen todos sus análisis, sus obras. Escribió también obras muy extensas sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre la geografía, sobre la geología, que son en buena parte no solamente resultado de sus muchísimas lecturas, sino también resultado de sus viajes de una manera muy clara y muy evidente. De hecho, hay algunos libros especialmente brillantes que relatan todo ese recorrido de von Humboldt por distintas partes de América, del sur fundamentalmente, de América Central, etcétera, y también por Asia, podemos decir. Realmente, por tanto, los viajes son algo esencial en la formación de cualquier persona. También se puede hablar de, por ejemplo, del viaje que realizó Heidegger a Atenas, ya con su esposa, para realmente encontrarse con el mundo clásico griego, bueno, pues eso también le sirvió de inspiración, en cierta medida, para sus posteriores escritos, y fue un viaje pues también formativo y realmente muy apropiado desde su perspectiva filosófica, que es, podemos decir, el existencialismo. También es verdad que se puede hablar de Zubiri y su viaje a Alemania en los años 30, de formación para terminar la tesis doctoral que realizó sobre fenomenología y también para encontrarse con figuras de la talla de Heidegger, con el que habló en algunas conversaciones, y por supuesto de Einstein, de Rödinger, de los que se hizo amigos, y todo eso aumentó más todavía su cultura científica y su cultura filosófica y también su formación como filósofo. Son cosas que aprendió en esos años que estuvo en Alemania. Realmente eso pues, luego le sirvió de base para seguir formándose. Además aprendió alemán, Zubiri, etc. Por tanto, ya como reflexiones finales, se puede decir que las experiencias de viaje son importantísimas, sobre todo porque, como decía el mismo García Morente, este gran filósofo español de la Escuela de Madrid, como Zubiri, como José Gaos, etc., pues, como decía García Morente, insisto, valen más 20 minutos de paseo por París, físicamente, que todas las películas, vídeos, fotos que podamos ver de París, aunque eso sea también muy provechoso y muy positivo. Pero la experiencia personal, física, real, no la puede sustituir nada. Y por lo tanto, no se trata tanto de hacer, pues yo qué sé, miles y miles de viajes, que a veces no es posible en una vida humana, pero sí hacer los que se puedan, los viajes que se puedan, cuantos más mejor, y a partir de ahí, pues fijarse en todo y absorber esas experiencias del viaje, porque son siempre enriquecedoras. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.